Si recordamos, por favor, la última que ya finalizamos, indicándoos que si podíais en vuestras casas, hicierais el ejemplo 2 de la página 4 y el 3 de la página 5. Empezaremos comentando esta información. En primer término me preguntan en el ejemplo 2 por la mediana. Y tenemos en este caso los datos sin plantear en intervalos. Por lo tanto, tenemos los datos y lo que haremos será siempre lo mismo, ordenarlos. Planteamos primero los más pequeños, 0,06, el siguiente, 0,06, el siguiente, otro 0,06. Luego seguidamente tenemos Alemania, que es 0,07. Seguidamente, por favor, tenemos también la información correspondiente de España, 0,16, Portugal, 0,17. Luego tenemos también la información de Italia, que es 0,20, y Finlandia, que es 0,22. A partir de aquí, para buscar la información correspondiente a la mediana, ¿qué haremos? Siempre lo mismo. Para buscar la mediana, cogeríamos y buscaríamos la posición de la mediana en primer término, que corresponde a la n más 1 entre 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 1, 9, entre 2, 4,5. Es decir, 1, 2, 3, 4,5. Estamos entre estos dos. Por lo tanto, al fin y al cabo, la mediana será la media de estos dos valores. 0,07 más 0,16 entre 2. Es decir, 0,115. Así es como plantearíamos la información correspondiente a la mediana. Si hubiéramos buscado la media, para buscar la media, lo que hubiéramos hecho hubiera sido sumar todos los valores y dividir entre 8. Esto, más esto, más esto, o lo que es lo mismo, este 3 veces, más este, más este, más este, más este, más este, entre 8. Y ya que estamos para buscar la moda en este caso, lo que plantearíamos sería los 0,06. Porque es el valor que tiene una mayor frecuencia absoluta individual. Así es como trabajamos este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, vamos a mirar un ejemplo un poco más complicado, ya que es con intervalos, que es el ejemplo 3 de la página 5. Para ello, planteamos la información correspondiente. Tenemos aquí los siguientes intervalos. De 10 a 15, de 15 a 20, voy a plantear bien la información para que todo el mundo lo vea de forma adecuada. Tenemos de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y para finalizar de 30 hasta 35. Perfecto, tenemos frecuencias absolutas individuales que corresponderían en este caso a 3, 5, 7, 4 y 2. Es decir, tenemos 3 y 5, 8, 8 y 7, 15 y 6, 21. Este es el tamaño correspondiente de la muestra. A partir de aquí podemos plantear las frecuencias absolutas acumuladas, que consistían en ir acumulando la información. Es decir, 3 más 5, 8, más 7, 15, más 4, 19, más 2, 21. Así es como planteamos la información correspondiente a la frecuencia absoluta acumulada. Una vez tenemos esto, vamos a buscar la mediana. Ya que estamos, también estudiaremos la media y también estudiaremos la moda, ¿de acuerdo? Para buscar la mediana, ¿qué hacemos? En primer término buscamos dónde se encuentra el valor que dentro de la acumulada traspasa el n más 1. n más 1 entre 2, tenemos 21 más 1, 22, entre 2, 11. Entonces, el 11 se encontraría aquí dentro. Aquí tenemos del 0 hasta el 3, aquí tenemos del 3 hasta el 8, aquí del 8 hasta el 15, aquí dentro está el 11. También podríamos haber planteado la información con los porcentajes acumulados, ¿de acuerdo? O las frecuencias relativas acumuladas. Y mirad dónde traspasamos el 0,5 o el 50%. Si os fijáis, si trabajáis con las proporciones, frecuencias relativas, aquí tendríamos un valor debajo del 0,5 y aquí uno por encima. Por lo tanto, como aquí pasamos el 50%, estaremos dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información buscada, vamos a mirar cómo se calculaba la mediana cuando trabajábamos con intervalos. Primero planteábamos el valor inferior del intervalo, que aquí sería el 20, ¿de acuerdo? Más, seguidamente planteábamos n entre 2, que en este caso sería 21 entre 2, ¿de acuerdo?
y a esta información le restábamos la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, le restábamos n sub i menos 1, que en este caso sería el 8, ¿de acuerdo? Menos 8. Y todo ello lo dividiríamos entre la frecuencia absoluta sin acumular de la categoría en cuestión, que sería 7, multiplicado por el intervalo, por la amplitud del intervalo, que en este caso de 25 a 5, la amplitud sería 5. Así es como realizaríamos el cálculo correspondiente, obteniendo 21,786. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicios. Ya que estamos, si queremos trabajar con la media, ¿qué haríamos? Marcaríamos la marca de clase, que sería en este caso 12,5, aquí sería 17,5, 22,5, 27,5 y 32,5. A partir de esta información, lo que haríamos sería el sumatorio de cada una de las marcas de clase por el tamaño correspondiente. Es decir, 12,5 por 3, más 17,5 multiplicado por 5, más 22,5 multiplicado por 7, más 27,5 multiplicado por 4, más 32,5 multiplicado por 2. Y todo ello lo dividimos entre n, siendo en este caso 21. Así es como obtendríamos y buscaríamos la media. Y por último, si quisiésemos trabajar con la moda, también se podría hacer. Para hacer la moda buscamos, siempre y cuando tengan el mismo tamaño, la misma amplitud, cada uno de los intervalos, buscamos el intervalo que tiene una mayor frecuencia absoluta, es decir, este de aquí, de 20 a 25, ¿de acuerdo? Una vez disponemos de esta información, aplicamos la fórmula para obtener la moda si trabajamos con intervalos, que sería el límite inferior del intervalo más la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, la que estemos trabajando, menos la frecuencia absoluta de la categoría anterior, dividido entre 2 veces la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, menos la frecuencia absoluta de la categoría anterior, menos la frecuencia absoluta de la categoría posterior. Y todo ello multiplicado evidentemente por la amplitud, ¿de acuerdo? Que esto aquí no lo he puesto, pero aquí también va la amplitud, que ahí arriba no lo había planteado anteriormente. Entonces tendríamos que la moda sería en este caso 20, que es el límite inferior, más la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, 7 menos 5. Todo ello, 2 multiplicado por 7, menos la frecuencia absoluta de la categoría anterior, menos la frecuencia absoluta de la categoría posterior. Y todo ello lo multiplicamos por la amplitud siendo 5. Así es como calcularíamos la información correspondiente a la moda. Así es como se resuelven este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Para que podáis practicar esta información, es recomendable que hagáis ejercicios sin intervalos y con intervalos, siendo evidentemente más complejos los ejemplos con intervalos. Una vez visto esto, vamos a mirar la siguiente vertiente. Hasta ahora solamente hemos comentado la información correspondiente a los índices, indicadores, medidas de tendencia central. Hemos comentado los indicadores de tendencia central teniendo en consideración que la media se calcula diferente con o sin intervalos, aunque es muy parecido. La diferencia es que con intervalos trabajaremos con la marca de clase. Luego, la mediana, que sí que hemos visto que había diferencias claras, planteando una fórmula adicional cuando trabajamos con intervalos, y del mismo modo ocurría con la moda, donde también plantearemos una fórmula adicional si estamos trabajando con intervalos. Recordad, por favor, que generalmente trabajaremos con la media o la mediana dependiendo si hay valores extremos que puedan distorsionar la distribución. Cuando tenemos valores extremos que no se compensan por ambos costados, la media es muy sensible, rápidamente le afectan dichos valores extremos y por lo tanto se verá rápidamente sesgada, distorsionada. Por ese motivo, cuando veamos que una distribución es asimétrica y luego veremos qué grado de asimetría debe de tener, ¿qué ocurrirá? Que si hay asimetría, querrá decir que hay valores extremos en alguno de los dos costados y no se compensan por ambos costados. Entonces, en ese caso, sería más recomendable trabajar con la mediana que con la media, ya que la mediana se vería claramente distorsionada, claramente sesgada.
Un ejemplo muy común es el siguiente. Si planteamos un grupo de edad de 30, 31 años, 31, 31 y 32, y disponemos que en este caso, evidentemente, la media es 31 y la mediana es 31, si lo calculáis, así lo encontraríamos en este caso. Si tuviésemos que esto es 20 y esto de aquí fuese 42, ¿qué ocurriría? Que hay extremos, pero se compensan por ambos costados y por lo tanto la media no se ve distorsionada. En este caso tendría sentido continuar trabajando con la información de la media, ya que la distribución podríamos indicar que es simétrica. Pero si tuviésemos aquí 30 y aquí, por ejemplo, 62, lo podéis comprobar, la mediana no cambiaría, pero la media sí, la media sería bastante superior, ya que la presencia de dos extremos en un solo costado sin que se compensen comporta un sesgo, una distorsión de la media. Por lo tanto, ello conllevaría que en casos como estos sea más recomendable trabajar con la mediana, que es más robusta, más resistente, que no con la media, que es más sensible ante la presencia de extremos. Lo mismo ocurriría si solamente hubiese extremos en la parte inferior de la distribución. Lo comentaremos luego esto cuando veamos el concepto de asimetría y simetría, ¿de acuerdo? Entonces, hemos comentado indicadores de tendencia central con sus correspondientes características. Ahora miramos los de posición. Básicamente miraremos los cuantiles. Aquí diferenciamos la mediana, podemos hablar de los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estos son los más recurrentes. Eso no quiere decir que no haya otros también muy típicos, como pueden ser los terciles, los quintiles, que ahora explicaremos también, ¿de acuerdo? Básicamente, los indicadores de posición nos sirven para saber cómo, en qué lugar nos encontramos respecto a un grupo de referencia. Entonces, generalmente, el más recurrente, más sencillo, sería la información de la mediana. La mediana es el valor que deja 50% de los casos por debajo y el otro 50% de los casos por encima. Así es como buscamos la información correspondiente a la mediana. Entonces, si yo ocupo en un examen, por ejemplo, la posición de la mediana, quiere decir que la mitad de la clase ha obtenido mejor puntuación que la mía y la otra mitad peor puntuación que la mía. Importante, no nos confundamos. Si yo tengo aquí, por ejemplo, la información correspondiente a 0 y la puntuación máxima es 10, la mediana no tiene por qué ser 5 en este caso, ya que sabemos que evidentemente podemos tener muchos individuos que hayan obtenido un 0 y alguno con puntuación superior. En este caso, la mediana sería 0, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la información. ¿Qué más tenemos? Los cuartiles. Cuando trabajábamos con la mediana, dividimos la distribución en dos partes, el 50 superior y el 50 inferior. Para ello requerimos un solo punto de corte. Con los cuartiles dividimos en 4 partes, por lo tanto requerimos 3 puntos de corte. El cuartil 1, que dejará el 25% de los casos por debajo y el 75% por encima. El cuartil 2, que es equivalente a la mediana, y el cuartil 3, que dejará el 75% por debajo y el 25% por encima, ¿de acuerdo? Así es como planteamos los cuartiles. Repito, para dividir en 4 partes requiero 3 cuartiles. Si me preguntasen por los quintiles, por ejemplo, consiste en dividir en 5 partes. Entonces, ¿cuántos quintiles requerimos? 4. El primer quintil deja 20% por debajo, 80% por encima. El quintil 3 dejaría 60% por debajo, 40% por encima. El quintil 4, 80% por debajo, 20% por encima. Entonces, básicamente la idea es que el valor correspondiente dejará un porcentaje por encima y el complementario por la parte superior. Si hablásemos de terciles, para dividir en 3 partes requerimos 2 terciles. El tercil 1 dejaría 33,3 periódico por debajo, 66,6 periódico por encima. El tercil 2 dejaría 66,6% por debajo, 33,3% periódico por encima. Entonces, básicamente es la idea. Tenemos los deciles. El decil 1, por ejemplo, dejará el 10% por debajo, el 90% por encima. Los deciles consisten en dividir en 10 partes, requerimos 9 deciles. ¿Qué más deciles tenemos? El decil 5, por ejemplo.
Decil 5 dejará 50% por debajo, 50% por encima. Así es como planteamos la información del decil 5. ¿Qué más tenemos? El decil 6, que dejará el 60% por debajo y el 40% por encima. Y así progresivamente tendríamos todos y cada uno de los 9 deciles. El 8, 80% por debajo, 20% por encima. Y luego tenemos los percentiles, que consisten en dividir en 100 partes. Para dividir en 100 partes requerimos 99 puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el percentil 36 dejaría 36% por debajo, 64% por encima. El percentil 50 corresponde a la mediana, al cuartil 2 y al decil 5, que dejaría 50% por debajo, 50% por encima. El cuartil 3 sería el percentil 75, decil 6, percentil 60, y así progresivamente podríamos plantear toda la información. Del mismo modo que ocurría cuando trabajábamos con la información correspondiente a la mediana, podemos buscar la información cuando trabajemos con intervalos o sin intervalos. Sin intervalos es muy sencillo. Miraríamos el porcentaje donde superamos la información que estamos dejando por debajo. Es decir, si yo buscase la información, por ejemplo, para encontrar el percentil 60, haríamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a buscar el percentil 60, que como bien sabemos es equivalente al decil 6. Dejamos 60% de los casos por debajo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Voy a plantear en este caso el número de hijos. Tenemos 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Y planteamos la información. Por ejemplo, planteamos en este caso 12, 28, 20 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, no, perdón, quería plantear 18 y 2, ¿de acuerdo? Para hacerlo más sencillo. Entonces tendríamos, en este caso, la información correspondiente a 40 y 20, 60, ¿de acuerdo? Seguidamente planteamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces sería acumular la información 12 más 28, 40, más 18 en este caso, 58, más 2, 60. Y seguidamente plantearíamos las frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Las proporciones, que luego se multiplican por 100, se puede plantear como porcentaje. Entonces, en este caso, 12 dividido entre 60, ¿de acuerdo? Si hiciésemos el cálculo, obtendríamos en este caso el 0,2. Esto es la frecuencia relativa individual. Seguidamente, 28 entre 60, que sería 0,466 periódico, ¿de acuerdo? 18 entre 60, que sería 0,30, y 2 entre 60, que sería 0,03 periódico. Si sumamos todo ello debe sumar evidentemente 1, ¿de acuerdo? Continuamos viendo la información, por favor. Las frecuencias relativas acumuladas. Si planteamos aquí 0,2, aquí iría 0,66 periódico, y aquí plantearíamos 0,96 periódico. Más esto sería evidentemente 1, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Si buscamos el lugar donde estamos pasando el 0,6, estaríamos aquí dentro. Por lo tanto, diríamos que el decil 6, el percentil 60, corresponde en este caso a 1. Si me hubiesen preguntado por la información del valor en un intervalo, sería distinto. Haríamos lo mismo hasta aquí, pero luego tendríamos que aplicar la fórmula del mismo modo que planteábamos anteriormente. Se puede buscar a partir de las frecuencias relativas acumuladas, o también podríamos buscar, sin trabajar aún con intervalos, en las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo lo haríamos? Siempre igual. Igual que cuando buscábamos la posición de la mediana, hacíamos n más 1 entre 2, que básicamente cuando buscábamos la posición de la mediana, se podría plantear en este caso como la información de k multiplicado por n más 1, ¿de acuerdo? Todo ello dividido entre 100. Entonces, k sería el porcentaje que dejamos por debajo. Entonces, en este caso estamos hablando de la mediana, la k sería 50, ¿de acuerdo? Entonces plantearíamos 50 multiplicado por n más 1, que sería en este caso 61, dividido entre 100, que os tiene que dar lo mismo que 61 entre 2.
Esto os da 30,5. Si aquí hiciésemos cálculos, también obtendríamos el 30,5. Entonces, me iría aquí y buscaría que el 30,5 está dentro de este valor. Por lo tanto, aquí es donde tendríamos la mediana. Lo mismo hubiera conseguido trabajando por aquí la información, en el lugar donde traspasamos el 50%. Y así para cualquier valor. Si busco el cuartil 1, que corresponde al percentil 25, haríamos lo mismo. Buscamos aquí donde traspasamos el 25%, que sería aquí dentro, también sería el valor 1, o podríamos en ese caso plantear la información de la posición del cuartil 1, que sería la K, que sería 25, por n más 1, sabiendo que la n60, 61, dividido entre 100, ¿de acuerdo? Básicamente así es como plantearíamos la información, es decir, 15,25. Miramos, estamos aquí dentro, por lo tanto, correspondería al 1. Pero lo que os comentaba, si trabajásemos con intervalos, una vez tuviésemos el intervalo que estamos trabajando, habría que aplicar una fórmula parecida a la que planteábamos ya anteriormente cuando estábamos trabajando con la mediana. Recordad, por favor, que ya lo hemos planteado al principio de la clase de hoy, que cuando buscábamos la mediana, una vez teníamos encontrado el intervalo, aquí no es con intervalos, pero si lo fuese, el intervalo que tenemos que resolver, ¿qué hacíamos? Planteábamos el valor inicial del intervalo, a esto le sumábamos n entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, frecuencia absoluta acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión por la amplitud. Si buscamos cualquier percentil, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Haremos lo mismo, pero aquí en vez de poner n entre 2 pondremos k multiplicado por n entre 100, donde, repito, la k es el porcentaje que dejamos por debajo, y lo otro igual, la frecuencia absoluta acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión multiplicado por la amplitud del intervalo. Así es como resolveríamos cualquier ejercicio. Para que lo veamos, por favor, vamos a plantear el ejemplo 4. No buscaremos todos ellos, sino solamente uno de ellos ahora mismo, ¿de acuerdo? Buscaremos, por ejemplo, el cuartil 1. Para resolverlo, planteamos los datos. Mirad, tendríamos que trabajar con la siguiente información. Y tendremos que buscar en primer término en qué intervalo se encuentra el cuartil 1 y luego posteriormente buscar el valor concreto que hace referencia al cuartil 1. Entonces tendríamos en este caso la información de 10 hasta 15, luego tenemos de 15 hasta 20, seguidamente tendríamos desde 20 hasta 25, seguidamente desde 25 a 30 y para finalizar de 30 a 35. Entonces, con esta información tenemos que las frecuencias absolutas individuales son 3, 5, 7, 4 y 2. Las frecuencias absolutas acumuladas serían 3, 8, 15, 19 y 21, ¿verdad? A partir de aquí, podríamos buscar la posición del cuartil 1, que sería 25 entre 100 por 22, ¿de acuerdo? En este caso, plantearíamos de esta forma la información. Entonces hacemos en este caso 25 multiplicado por 22. Si hacemos los cálculos correspondientes, obtendríamos que en este caso el valor sería, la posición correspondería al valor 5,5. Por lo tanto, me voy aquí, estaremos trabajando en esta información. Por lo tanto, el intervalo que trabajaríamos sería de 15 a 20. A partir de aquí buscaríamos nuestro cuartil. Para buscar la información del cuartil 1 plantearíamos el límite inferior, que sería 15, todo ello más k por n, que es 25 multiplicado por 21, ¿de acuerdo? Entre 100. Todo ello menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3. Todo esto lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, el intervalo que estamos trabajando, que sería 5, por la amplitud, que también sería 5. Así es como encontraríamos el cuartil 1. También podría haber planteado la información de las frecuencias relativas individuales y las frecuencias relativas acumuladas.
y haber buscado la información de en qué lugar traspasamos el 25%. La idea sería exactamente la misma, ¿de acuerdo? Haríamos estos cálculos y obtendríamos la solución del ejercicio. Así es como realizamos la información con los cuantiles. Ya hablemos de cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, lo que estemos trabajando. Una vez hemos comentado esto, los indicadores de tendencia central y de posición, seguidamente vamos a comentar los indicadores de dispersión, indicadores de variabilidad, ¿de acuerdo? Esto acostumbra ser un poco lioso a veces. Nos confundimos al entender bien qué es un indicador de dispersión, un indicador de variabilidad. Mirad, básicamente, por ejemplo, cualquier variable del peso, tenemos diferentes pesos, cada persona tendrá su peso. Las diferencias entre nosotros hacen referencia a la variabilidad. Si todo el grupo tiene pesos muy parejos, hablaremos de mucha concentración, mucha homogeneidad, poca dispersión, mucha concentración. En cambio, si hay valores muy distantes, muy dispersos, hablaremos de mucha variabilidad, mucha heterogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces trabajaremos cómo de homogéneos o heterogéneos son los distintos valores. Para ello tenemos distintos indicadores que me aportarán información para estudiar la variabilidad. En primer término, podemos estudiar la información correspondiente al rango. El rango es la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿de acuerdo? La distancia del máximo al mínimo sería el rango. También a veces os comentarán que se denomina amplitud o recorrido. Son sinónimos. Rango, amplitud o recorrido. La distancia de valor máximo al valor mínimo. Su cálculo básicamente es muy sencillo, pero es un indicador demasiado sensible. Mirad, por favor, imaginad que tenemos un grupo de gente en una clase y todo el mundo tiene entre 18 y 19 años. Tenemos 100 personas, la persona más joven tiene 18 años y la mayor 19. Aquí el rango, la amplitud sería 1. Esto es indicativo, evidentemente, en este caso, de poca dispersión, mucha homogeneidad, mucha concentración. Si añadimos una persona más, solamente una, y esta tiene, por ejemplo, 80 años, el rango pasaría a ser 62. Únicamente añadiendo un solo individuo ha pasado de 1 a 62. Por lo tanto, el rango es extremadamente sensible. Si me dicen que el rango es 62, ¿eso quiere decir realmente que hay, en este caso, mucha variabilidad? No tiene por qué, porque aquí habría mucha concentración, la gran mayoría de casos son muy similares, pero solamente un caso un poco más alejado ya distorsiona por completo nuestro indicador. Por ese motivo decimos que es extremadamente sensible, es demasiado sensible. Cuando digo que es muy sensible, quiere decir que ante valores extremos rápidamente se ve afectado, se ve distorsionado, ¿de acuerdo? Seguidamente, comentaremos la varianza. No confundamos la información de la varianza con la cuasivarianza. Son prácticamente lo mismo, y con cualquier programa informático lo que encontraríamos sería la cuasivarianza generalmente, pero que tengamos la idea de ambos por si acaso. El cálculo es extremadamente parecido, solamente cambia en un aspecto el denominador, que básicamente la varianza trabaja con el denominador n y la cuasivarianza con n-1. La cuasivarianza ya veréis que lo que hace es intentar paliar el posible sesgo cuando trabajemos con muestras pequeñas. Por eso generalmente tiene más sentido trabajar con la cuasivarianza que con la varianza. Pero me es indistinto porque al fin y al cabo me preguntarán por uno u otro, hacemos los cálculos y ya está. Básicamente la varianza es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cuadrado. Todo ello multiplicado por NI, el número de casos de cada uno de los diferentes valores, la frecuencia absoluta. Y todo ello lo dividimos entre n. Si trabajásemos con la cuasivarianza, haríamos todo igual, no hay ningún cambio, únicamente que en el denominador, en vez de poner n, planteamos n-1. Si nos preguntan por varianza esta fórmula, cuasivarianza esta otra. Este es un indicador insesgado, pero muchas veces por facilidad y comodidad nos preguntarán directamente por la varianza, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esta información, vigilad lo siguiente, por favor, que a partir de esta información, si hablamos por ejemplo de centímetros, esto me aparecerá en centímetros al cuadrado. Hasta ahora
todas las medidas que estamos trabajando tenían la misma unidad. Si hablamos de centímetros, centímetros, años, años, lo que estuviésemos hablando. En cambio, en la varianza está al cuadrado. Ya de por sí es un poco complicado a veces estudiar la información correspondiente a la variabilidad, como para encima añadir la unidad al cuadrado. Eso complica mucho el cálculo correspondiente. Por ese motivo, lo que se acostumbra a hacer es hacer la raíz de la varianza o la raíz de la cuasivarianza, depende con lo que estemos trabajando, para obtener la desviación típica, que es la raíz de la varianza, o la cuasidesviación típica, que es la raíz de la cuasivarianza, ¿de acuerdo? Este valor, este, ya sea la desviación típica o estándar, o la cuasidesviación típica o estándar, estará en la misma unidad que el resto de indicadores, ya que al hacer la raíz, el cuadrado desaparecerá. Este indicador nos muestra básicamente la media de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Que quede claro, la media de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. ¿Qué quiero decir con ello? Mirad, con la varianza estoy haciendo lo siguiente, tenemos cada puntito es un individuo, disponemos de la media y miramos la distancia entre cada valor respecto a la media. Si hiciésemos únicamente las distancias, habría valores positivos, valores negativos, y esto haría que al final se pudiesen compensar pareciendo que la variabilidad es menor de la que realmente es. Para que no ocurra eso, se eleva al cuadrado y obtenemos la varianza. Pero debido a la dificultad de interpretar valores al cuadrado, hacemos la raíz. Y con la raíz lo que obtenemos es la media de todas las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media. Hacemos la media de las diferencias respecto a la media. Entonces, este valor es complejo interpretarlo, pero ya tiene más sentido, ya tiene algo más de congruencia que lo anterior. Igualmente, es bastante complicado a veces interpretarlo, porque os digo, me da 3 años. ¿3 años qué indica? ¿Mucha variabilidad o poca variabilidad? Pues claro, dependerá. Mirad, por ejemplo, si os hablo de una clase de primero de primaria, que todos tienen 6 años, ¿de acuerdo? Si todo el mundo tiene 6 años aproximadamente en primero de primaria, que haya una desviación de 3 años, es decir, que de media cada individuo respecto a la media se encuentre a una distancia de 3 años, sería muchísimo, habría mucha variabilidad, porque habría gente con 12 años, gente con 5, gente con 2, porque así la diferencia de las medias podría ser igual a 3 de media. En cambio, en una sala de cine, si la desviación es 3 años, querría decir que en una sala de cine hay bastante homogeneidad, porque habría poca diversidad en cuanto a las edades, ya que en una sala de cine es más plausible que haya gente con distintas edades. Ahí hablaríamos de una sala más homogénea. Entonces, lo que quiero que veáis que el mismo valor, dependiendo a qué grupo hace referencia, es muy complejo. Y hablando de la misma unidad, imaginaos que hablamos de centímetros y kilos, ya se complicaría mucho más. Por lo tanto, estos indicadores son interesantes para analizar la información de la variabilidad, pero a veces es cierto que nos pueden llevar a confusión debido a la dificultad de su interpretación. Por eso, muchas veces es más conveniente que trabajemos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es el único indicador de todos los que veremos de variabilidad que es adimensional, que no tiene unidad de medida, ¿de acuerdo? No tiene unidad de medida. El coeficiente de variación se calcula de la siguiente forma. Plantearemos la información de la desviación estándar entre la media, desviación estándar entre media. Y a diferencia del resto de indicadores de variabilidad, sí que me sirve para poder comparar entre distintos grupos, entre distintas muestras, entre distintas variables, ¿de acuerdo? Cuanto más se acerque a cero el valor, es indicativo de mayor concentración, menor dispersión, mayor homogeneidad. Cuanto más se aleje de cero, todo lo contrario, mayor dispersión, mayor heterogeneidad, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien, imaginaos que hablamos, por ejemplo, del mismo grupo y estudiamos su altura y la edad, ¿de acuerdo? Y tenemos que la media de la altura es de 170 centímetros y la varianza de la altura es de 36 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Y tenemos la edad, donde tenemos que la media de la edad es de 20 años.
y la varianza de la edad es de 25 años al cuadrado. ¿Vale? Si comparamos las varianzas, vemos que estas evidentemente son distintas. Esta es mayor que esta. Pero para ver qué grupo tiene más dispersión, más variabilidad, lo ideal sería trabajar con el coeficiente de variación. En la altura plantearíamos la raíz de la varianza, que sería 6 centímetros, entre 170 centímetros. Y en la información de la edad plantearíamos 5 años, porque es la raíz de 25 años cuadrado, entre 20 años. Por lo tanto, esto nos daría 0,25. Y no hay duda que 6 entre 170 es menor a 0,25. Por lo tanto, veríamos que la variable, en este caso altura, está más concentrada, es menos dispersa que la variable edad. Así es como responderíamos, así es como solucionamos este tipo de ejercicios. Una vez visto esto, tenemos otro indicador que es la amplitud intercuartil. La amplitud intercuartil lo que hace es comparar el cuartil 3 respecto al cuartil 2, ¿de acuerdo? Planteamos la siguiente fórmula. Planteamos la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. He dicho el 2, creo, pero me refería al cuartil 1, ¿de acuerdo? Cuartil 3 menos cuartil 1. Para que lo veamos más simple aún, planteamos toda la información. El cuartil 1, recordad, dejaba 25% por debajo y 75% por encima. El cuartil 3 dejará 75% por debajo y 25% por encima. Por lo tanto, si estamos comparando la distancia de aquí a aquí, este 25% no lo tenemos en cuenta y este 25% tampoco lo tenemos en cuenta. Solo estamos trabajando este 50% central. Por lo tanto, a diferencia del rango, por ejemplo, que comentábamos que era muy sensible, la amplitud intercuartílica, también comentada a veces como rango intercuartílico, será muy robusto, muy resistente, porque solo estudiamos el 50% central de la distribución. Todo lo otro no lo tenemos en cuenta, solo estudiamos el 50% central. Por lo tanto, ya lo comentaba anteriormente, pero recordémoslo, por favor, en el supuesto que haya valores extremos y estos extremos no se compensen por ambos lados, es decir, en el supuesto que la distribución sea asimétrica, que lo comentaremos luego, solamente voy introduciendo conceptos, si la distribución es asimétrica, en este caso no sería conveniente trabajar con la media. Trabajábamos con la mediana, hemos dicho. Y claro, si trabajamos con la mediana y no se puede trabajar con la media, ¿qué ocurre? Que tanto la varianza como la cuasivarianza, recordad que el cálculo era en el numerador sumatorio de cada valor menos la media. Teníamos en cuenta las diferencias hacia la media. Si la media estuviera sesgada en un ejemplo de distribución asimétrica, ¿qué ocurriría? Que todos estos indicadores no serían congruentes. ¿Por qué? Pues estaríamos comparando la variabilidad, la dispersión respecto a la media. Por lo tanto, si la distribución fuera simétrica, lo ideal sería trabajar con la amplitud intercuartílica como indicador de variabilidad y de tendencia central la mediana, ¿de acuerdo? Que esto quede claro. Si por el contrario tuviésemos una distribución simétrica, en ese caso sí, que podríamos trabajar con la media como indicador de tendencia central y con la desviación estándar como indicador de variabilidad, ¿de acuerdo? Que esto quede claro desde el principio, por favor, cómo funcionan y qué tipos de indicadores trabajaremos según el tipo de variable con sus características. Además de ello, ya lo expliqué, por favor, en la anterior clase acerca de la media, pero ahora voy a comentarlo acerca de la varianza y de la desviación estándar, que son las transformaciones cuando sumo un valor o multiplico un valor. Mirad, por favor, voy a plantear que tenemos una variable, tenemos la información correspondiente a la variable x, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la media correspondiente, la varianza correspondiente y la desviación correspondiente. Podría haber puesto también la cuasivarianza y la cuasidesviación. Ahora planteo varianza y desviación, pero me es indistinto, ¿de acuerdo? Y voy a crear una nueva variable, que es la información correspondiente a... Bueno, si queremos también voy a plantear el coeficiente de variación,
Creamos una nueva variable que corresponde a la variable original, le sumamos un valor, ¿de acuerdo? A la variable original le sumamos un valor. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá, por favor? Que la media, ¿de acuerdo? La media nueva será la media original más A. Es decir, si ahora mismo todo el mundo, por ejemplo, tenemos un sueldo y yo a todo el mundo le subo el sueldo 100 euros, le ocurrirá que la media final será la misma que originalmente más el número que a todo el mundo le ha aumentado, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Así es como obtendríamos la nueva media. La varianza. Importante, si buscamos la varianza de la nueva variable, imaginaos por favor que a todo el mundo le sumo 100 euros. La distancia que había entre cada uno de ellos se mantendrá estable, porque no habrá cambiado. Las distancias no han cambiado. Todo el mundo cobrará 100 euros más, pero no habrá gente que cobrará más respecto a otro. Se mantendrá estable. Esto es como la edad. Dentro de 20 años, un grupo de amigos tendrán todos, de media, 20 años más, pero la distancia de edad entre ellos no se habrá modificado. Por lo tanto, cuando a mi variable le subo un valor, la nueva variable tendrá la misma varianza que la anterior, no se verá modificada. Si hablamos de la desviación típica, también denominada desviación estándar, lo mismo, como es la raíz, se mantendrá igual. La nueva desviación será igual a la desviación anterior. Y el coeficiente de variación de la nueva variable será la información de la desviación de la variable anterior, ya que esto no ha cambiado, dividido entre la información de la media más A. Así es como plantearíamos el coeficiente de variación, ya que esto es igual que esto, pero la media sí que ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la desviación de Y, que es igual a la de X, y la media de Y, que sería la media de X más el valor que hemos añadido. En cambio, una cosa es que estemos sumando a todo el mundo 100 euros y otra cosa distinta es que todo el mundo le aumentemos un 10% el sueldo. El que cobraba 100 pasará a cobrar 110 y el que cobraba 1000 pasará a cobrar 1100. Aquí sí que habrá un cambio. De aquí a aquí la distancia antes era 900, ¿verdad? Ahora, de aquí a aquí la distancia será 990. Sí que ha habido un cambio. Aquí habrá un cambio en las variabilidades, tanto la varianza como la desviación típica. Mirad, por favor, ahora en vez de trabajar sumándole un valor, planteo la multiplicación. Planteamos X multiplicado por B, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si aumentamos un 10%, la B sería 1,1. ¿Qué ocurriría? Que la nueva media sería la media anterior multiplicado por B. Así de sencillo. La nueva varianza sería la varianza anterior multiplicado por B a la 2. Siempre las varianzas al cuadrado. La desviación. La nueva desviación sería la anterior multiplicada por B. Y el coeficiente de variación, si os fijáis, no cambiaría, porque tendríamos que hacer este entre este, es decir, Sx por B dividido entre la media de X por B. Me quedaría al fin y al cabo lo mismo que en el momento original. Así es como plantearíamos este tipo de ejercicios. Que veamos las transformaciones cuando añadimos, sumamos un valor, sumar o restar, o cuando multiplicamos el valor correspondiente. Tened esto en consideración para este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Seguidamente, en la página 7, el ejemplo 5 es un cálculo de rango, varianza, desviación, con datos que en este caso no están en intervalo. Entonces es muy sencillo, lo podéis calcular, si veis alguna dificultad, lo que sea, me la comentáis. No creo que tengáis en este caso de verdad muchas dificultades, ¿de acuerdo? Y seguidamente, por favor, vamos a mirar las medidas de forma. Hemos mirado tendencia central, posición, variabilidad y nos faltan las medidas de forma. Aquí diferenciamos el coeficiente de asimetría y de kurtosis. Eso que tenemos que trabajar. En la forma nos centraremos en la asimetría y en la kurtosis. En primer término comentaremos la simetría, que le hemos ido comentando en distintos apartados y me interesa mucho que se entienda para poder plantearlo de la mejor forma posible en cuanto a qué estadísticos tendremos que utilizar en cada caso según si la distribución es simétrica o por el contrario asimétrica. Mirad, un ejemplo muy sencillo, lo planteaba antes, edades, tenemos 30 años,
31, 31, 31 y 32. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 individuos. La media sería igual a la mediana, que sería igual a 31. Este es un caso de distribución simétrica. No hay extremos en ningún costado, pero es que aunque los hubiese, por ejemplo, si ponemos aquí 10 y aquí ponemos, por ejemplo, 52, tenemos extremos, pero se compensan. Continuaríamos teniendo una distribución simétrica. Si la distribución es simétrica, la media y la mediana coinciden. Media y mediana son las mismas, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto fuese 30 ahora mismo. Aquí tendríamos valores extremos por la parte superior. Por lo tanto, en este caso, tendríamos una distribución como esta. Concentración en la parte inferior y extremos en la parte superior. Y aquí no se compensan por ambos costados. Si lo comprobáis, la media sería mayor que la mediana. Y es un ejemplo típico de asimetría positiva. Valores extremos en la parte superior de la distribución. En cambio, si esto fuese 10 y esto fuese 32, ¿qué tendríamos? Extremos en la parte inferior. Por lo tanto, concentración en la superior y extremos en la inferior. Lo podéis comprobar, pero la media sería menor que la mediana. Y aquí hablaríamos de, claramente, asimetría negativa, ¿de acuerdo? En este caso, así es como miraremos la información. ¿Lo miraremos con gráficos? Se puede visualizar, pero generalmente lo haremos mediante cálculos numéricos. Trabajaremos tanto con el coeficiente de asimetría de Pearson como con el coeficiente de asimetría de Fisher. Los cálculos los tenéis aquí ambos, si os fijáis, ¿de acuerdo? Tenéis que el coeficiente de asimetría de Pearson sería la media menos la moda entre la desviación, ¿de acuerdo? Coeficiente de asimetría de Pearson, media menos moda entre la desviación típica o estándar. Y luego tenemos el coeficiente de asimetría de Fisher, que, si os fijáis, es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media al cubo por n sub i entre la información de n por la desviación al cubo. Entonces, en ambos casos se interpretará igual. Valores parecidos al cero indicarán simetría. Lo ideal sería 0, pero cercanos al 0 serán indicativos de distribución simétrica. Positivos, asimétrica positiva. Y negativos, asimetría negativa. Igualmente, generalmente, se deja un margen, ¿de acuerdo? Es decir, generalmente, si el valor fluctúa desde menos 1,5 hasta 1,5, se acostumbra a decir que es una distribución simétrica o no es suficientemente asimétrica como para no trabajar con la media y la desviación. Es decir, si tenemos esta información, se puede considerar relativamente que no es suficientemente asimétrica y podríamos trabajar con la información de la media como indicador de tendencia central y con la desviación como indicador de variabilidad. Si por el contrario la información correspondiente al coeficiente de asimetría de Pearson fuese mayor a 1,5 o menor a menos 1,5, en este caso ya tenía que trabajar como indicador de tendencia central la mediana y como indicador de variabilidad el amplitud intercuartílico, ¿de acuerdo? Igualmente, para comentar si hay cierta tendencia a simetría o asimetría, si el valor es cercano a 0, dejando un pequeño margen, hablaremos de distribución simétrica. Si es mayor a 0, dejando un margen, generalmente hasta 1,5, aunque a veces, si por ejemplo me diese 0,7, puedo decir que existe una ligera tendencia a simetría positiva. Y menos 0,8, por ejemplo, ligera tendencia a simetría negativa, ¿de acuerdo? Repito, generalmente, para plantear la información de los indicadores que debo trabajar, nos fijaremos en el 1,5, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos plantear mejor el igual está aquí incluido. La misma interpretación haríamos si trabajásemos con el coeficiente de asimetría de Fisher, lo mismo, cercano a 0 simétrica, por encima de 0 asimetría positiva, por debajo asimetría negativa. Y para saber con qué indicadores trabajamos, lo ideal sería ver si es suficientemente asimétrica. Valores por debajo del menos 1,5 o por encima del 1,5, asimétrica claramente positiva o negativa, y trabajaríamos con mediana y amplitud intercuartílica.
Si en cambio el coeficiente de asimetría de Fisher fluctuase de menos 1,5 a 1,5, ambos incluidos, lo ideal sería trabajar con la media y la desviación típica, desviación estándar. Una vez visto esto, también podemos comentar la información de la kurtosis. Así como la simetría nos indica si hay sesgo hacia un costado o hacia el otro, cuando hay asimetría positiva también a veces hablan de sesgo por la derecha, ¿de acuerdo? Y negativa, sesgo por la izquierda. Más allá de si hay sesgo por la derecha o por la izquierda, cuando estudiamos la kurtosis, lo que estudiamos es el grado de apuntamiento. Si la distribución está más concentrada en la parte central, si está más concentrada en la parte central, o por el contrario, es una distribución con los casos más, entre ellos, menos concentrados. Es decir, si tuviésemos un caso como este, todo concentrado en la parte central, y evidentemente menos casos en las partes más alejadas al centro. Un caso como este sería ni muy puntiagudo ni muy plano. Y luego tendríamos un caso como este, mucho más plano. Cuando es más plano hablamos de una distribución platicúrtica, ¿de acuerdo? Cuanto más puntiaguda sea, cuanto más apuntalada está, hablaríamos en este caso de leptocúrtica. Y la que no tiene ni mucho apuntamiento ni muy poco sería la distribución mesocúrtica. Así planteamos las tres distribuciones dentro de la kurtosis. Para estudiarlo, lo mismo que anteriormente, trabajaríamos con el coeficiente de kurtosis de Fisher, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí la fórmula correspondiente. El coeficiente de kurtosis, muy parecido al que ya hemos comentado anteriormente, y también, del mismo modo que los de asimetría, es adimensional, ¿de acuerdo? Todos estos de forma, tanto los de asimetría como los de kurtosis, son adimensionales. En este caso, plantearíamos la información como siempre. Diremos que si es cercano a cero, diríamos que es mesocúrtica, mayor a cero leptocúrtica, e igual que antes, ¿de acuerdo? Generalmente se puede dejar cierto margen. Se puede plantear que sea mayor a 1,5, pero generalmente se deja cierto margen. Mayor a 0, mayor a 1,5, hablaríamos de leptocúrtica, y menor a 0, menor a menos 1,5, platicúrtica. Repito, dejamos un pequeño margen para plantear que la distribución sea mesocúrtica, y si va de 0 hasta 1,5 diríamos que hay una ligera tendencia al leptocurtismo, y de 0 a menos 1,5 ligera tendencia a platicurtismo, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, tenemos ejemplos de lo que hemos ido planteando en la clase de hoy y la anterior. Plantearemos rápidamente un par de ejemplos de estos para adentrarnos ya en el segundo tema. Vamos a mirar en la página 8 el ejemplo 5. Y luego también comentaremos rápidamente algunas de las preguntas de la página 9. Los que no hagamos aquí, me los podéis preguntar sin compromiso por el grupo de WhatsApp o si preferís en directo. Siempre podéis preguntarme, pero ahora comentaremos un par de ellos. Vamos a comentar, repito, el ejemplo 5 de la página 8. Aquí tenemos unos intervalos con las frecuencias correspondientes, ¿de acuerdo? Que salen de los datos que tenemos en la parte superior del enunciado del ejemplo 5. En primer término me dicen, representa el histograma. Para representar el histograma no tendría mucha dificultad. Tendríamos que plantear los intervalos de 25 a 31 y la frecuencia correspondiente de 31 a 37 y así progresivamente, con las frecuencias correspondientes, ¿de acuerdo? El segundo, media, mediana, moda, percentil 25 y cuartil de tercer orden. Recordad, percentil 25 es el cuartil de primer orden y el cuartil de tercer orden es el percentil 75. Me lo preguntan así, pero me lo pueden preguntar como quieran. Para buscar la media, ¿qué haríamos? Mirad, la media muy sencillo. Cogeríamos el sumatorio de cada uno de los valores, en este caso de la marca de clase, de 25 a 31, marca de clase 28, multiplicado por la frecuencia 2. El siguiente, de 31 a 37, el punto central es 34, multiplicado por 3. Y así progresivamente cogeríamos todos los valores hasta el último que va de 79 a 85. ¿Cómo se busca la marca de clase? Sumamos ambos y dividimos entre 2. Por lo tanto, 82 multiplicado por 1. Y todo ello lo dividiríamos entre la n. En este caso, la n corresponde a... ¿Cuántos tenemos de casos?
55, si no recuerdo mal, teníamos 5, 14, 28, 33, 44, 44, 50 y... Uy. No, 60 creo que tenemos. Creo que tenemos 60 casos, ¿eh? Sí, 60 casos. Entonces tenemos 60. La n sería 60. Así es como resolveríamos esta información. Una vez tenemos hecha la media, también podríamos buscar la mediana. Importante, como trabajamos con intervalos, primero buscaríamos el lugar donde traspasamos el 50%. Es decir, en este caso, la posición de la mediana, que sería n, que es 60 más 1, 61, entre 2, 30,5. Miramos dónde traspasamos el 30,5. 2 más 3, 5, 5 más 6, 11, 11 más 8, 19, 19 más 14, 33. Aquí, que correspondería a la acumulada de 49 a 55, es donde tenemos la mediana. Entonces, ¿qué hacíamos? El límite inferior más la información correspondiente a la n entre 2, en este caso 61 entre 2, 30,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, 19, menos la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que son 14. Y todo ello por la amplitud, que en este caso de 49 a 55 son 6. Así es como buscaríamos la información correspondiente a la mediana. Para buscar la moda, también aplicaríamos la fórmula que ya hemos explicado antes también, ¿de acuerdo? Buscaríamos dónde está la mayor frecuencia absoluta individual, que es 14. Estamos también en este intervalo, 49. ¿Y qué hacíamos? La frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 14, menos la frecuencia absoluta de la categoría anterior, no acumulada, ¿eh? Y esto hacíamos 2 por 14, que era 2 multiplicado por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, menos la frecuencia absoluta de la anterior, menos la frecuencia absoluta de la siguiente, que sería en este caso 11, ¿de acuerdo? Todo ello multiplicado por la amplitud, que son 6. Así es como encontraríamos la moda y la mediana. Y para buscar el cuartil 1, igual que para buscar el cuartil 3, aplicaríamos la misma fórmula. El cuartil 1 corresponde básicamente a 60 más 1, 61, multiplicado por 0,25, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Sería, en este caso, 25 entre 100, ¿de acuerdo? Entonces, haríamos los cálculos y me daría 15,25. Estaríamos dentro de esta información, por lo tanto, en este intervalo, que es el intervalo que fluctúa desde 43 hasta 49. Así estaríamos decidiendo que estamos en este intervalo. Y para buscar el cuartil 1 plantearíamos el inicio del límite, que será en este caso 43, más la información de 25 por 60 entre 15 y 25, ¿de acuerdo? Entonces sería en este caso 15 menos la información de la frecuencia absoluta acumulada de la anterior, que sería 11, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, por, en este caso, la amplitud. Así es como realizaríamos dicho cálculo, ¿de acuerdo? Así trabajaríamos el cuartil 1, lo mismo para buscar el cuartil 3, pero en vez de poner en este caso 25 por 60, en este caso, plantearíamos la información de 75 por 60, ¿de acuerdo? Que nos daría en este caso 45, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, vamos a plantear la C, estudiar la simetría. Podemos plantear en este caso el coeficiente de asimetría de Pearson, que era la media, que la media aquí, si la hubieseis calculado, os hubiese dado en este caso 53,9, la moda, si la hubierais calculado, os daría en este caso 53, y recordad, es la media menos la moda entre la desviación estándar. Para buscar la desviación, recordad, por favor, haríamos el sumatorio de cada una de las marcas de clase, la primera, 28, menos la media, que es 53,9, todo ello elevado al cuadrado,
multiplicado por la frecuencia en cuestión, que sería 2. El siguiente correspondería a 34 menos la media al cuadrado por 3 veces, más 40 menos la media al cuadrado multiplicado por 6, hasta llegar al último, que sería 82 menos la media, todo ello al cuadrado multiplicado por 1 solamente. Y todo esto entre n. Así buscaríamos la varianza, ¿de acuerdo? Perdonad, si hiciese la raíz sería la desviación. Así buscamos la varianza entre n, que es 60. Cuando busquéis la varianza, haremos la raíz cuadrada y obtendremos la desviación típica. En este caso, si hacéis los cálculos, la desviación típica tendría un valor de 11,79. Por lo tanto, tenemos la media, tenemos la moda y tenemos la desviación. Si calculamos la información del coeficiente de asimetría de Pearson, tendríamos 0,076. Por lo tanto, podemos decir que es prácticamente completamente simétrica. Al ser simétrica, los mejores indicadores, ¿cuáles serían? La media y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Para buscar, estudiar tendencia central, la media, y para buscar la variabilidad, la dispersión, la desviación estándar. El D es que construyamos el gráfico de cejas y bigotes, lo podéis construir, cualquier duda me la comentáis, y la E, determinar la desviación típica, ya la tengo calculada, que me daba 11,79, y el coeficiente de variación. Recordad, coeficiente de variación correspondía a la desviación estándar entre la media. Así es como calcularíamos el coeficiente de variación de Pearson. Podéis calcular todos los ejemplos que queráis. Cualquier duda que tengáis, me la comentáis y sin compromiso lo solucionamos. Para no perder más tiempo con esto, si os parece bien, los ejemplos de la página 9, intentad realizarlos. Cualquier duda que tengáis, consulta, lo que sea, por favor, me la comentáis por el grupo de WhatsApp. Algo que nos cueste, que no entendamos, lo que sea. Comentádmelo sin ningún tipo de compromiso. Ya nos adentramos ya en la parte de estadística descriptiva bivariante. Que quede muy claro, por favor, hasta ahora hemos trabajado únicamente la información de estadística descriptiva de una sola variable. Ahora trabajaremos con dos variables, de ahí el concepto de bivariante. Estamos trabajando todo el tiempo con la información de la muestra, de ahí la idea de descriptiva. Estamos trabajando con la muestra y hemos trabajado la estadística descriptiva univariante, una sola variable, donde hemos comprobado que la gran mayoría de indicadores son propios de las variables cuantitativas, y ahora nos centraremos en la bivariante. Repito, univariante, comentamos la información de las tablas de frecuencias, los gráficos y también la información de las diferentes medidas o indicadores que disponemos. Y ahora comentaremos la bivariante. Es primordial que sepamos diferenciar bien qué gráficos, qué medidas o indicadores podemos trabajar según el tipo de variable. Variable cuantitativa o variable quali principalmente. Y luego tenemos bivariantes, donde trabajaremos dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas y una variable quali y una variable quanti. Para organizarnos, empezaremos trabajando esta información, donde disponemos de la página 10, página 11, 12, 13 y 14, que hace referencia a estos datos, ¿de acuerdo? A la información de trabajar, estudiar la relación entre dos variables cuantitativas. A partir de la parte central de la página 14, trabajaremos con dos variables cuales. Página central, parte central, página 14. Y ya a partir de la información correspondiente a la página 16, parte inferior, tendremos el estudio de una quali y una quanti. Si os fijáis, una quali y una quanti no haremos nada muy distinto. Lo que haremos será lo mismo que trabajábamos para una variable cuantitativa, que podíamos trabajar tendencia central, media, mediana, moda, posición, cuartiles, deciles, percentiles, variabilidad, coeficiente de variación, desviación, varianza, rango y forma, asimetría y kurtosis. Lo que haremos será estudiar esta información, pero diferenciando en los grupos de la variable quali. Por ejemplo, el estudio del peso según color de pelo, y tenemos morenos, castaños y rubios únicamente.
trabajaríamos la información del peso en los morenos, el peso en los castaños y el peso en los rubios. No estudiaremos nada nuevo. Será más datos, más información, pero nada nuevo respecto a lo que ya conocemos. Lo que será nuevo será esta información, cuando trabajamos con dos quantis y dos qualis. No será muy complejo y son aspectos que yo creo que más o menos habéis visto en vuestra vida estudiantil, pero es fundamental que los entendamos. Hoy no explicaremos todo esto, lo acabaremos en la siguiente clase, pero sí que empezaremos a comentar la información de dos variables cuantitativas, que es básicamente analizar, estudiar al mismo tiempo la relación, la asociación entre dos variables cuantitativas, dos variables numéricas. Para ello vayamos a la página 10. Empezaremos trabajando con los gráficos de dispersión, también denominados nubes de puntos, ¿de acuerdo? En ellas estudiaremos si hay o no hay relación entre dos variables. Evidentemente existen infinidad de posibles relaciones. En nuestro caso nos centraremos básicamente en relaciones lineales. También comentaremos que existen relaciones curvilíneas de diferentes tipos, pero nos centraremos específicamente en relaciones lineales. Entonces, podemos tener una relación como esta, que se llama relación lineal positiva o directa. Cuando aumenta una variable, aumenta la otra, o lo que es lo mismo, cuando disminuye una, disminuye la otra. Sería, repito, relación positiva o directa. Por el contrario, si tuviésemos una relación, una nube de puntos, un gráfico de dispersión como el siguiente, tendríamos, por el contrario, una relación negativa o inversa. Evidentemente aquí en estos gráficos lo estoy planteando muy visual, pero luego en la vida real habrá gráficos más complejos, de ahí que siempre nos valgamos de datos numéricos para asegurarnos la existencia o no de relación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la información de una relación lineal positiva o directa, relación lineal negativa o inversa. Si tuviésemos un caso como este, correspondería básicamente a una relación lineal nula. Vemos que en este caso no se aprecia de ningún tipo de relación lineal. Igual que también un caso como este, que evidentemente puedo observar que hay una relación, en este caso parabólica, cuadrática, hablaríamos de una relación lineal nula. Desde una vertiente lineal, esto es una relación lineal nula. Es cierto que sabemos de información gráfica y corresponde a una relación cuadrática. Nos centraremos principalmente en relaciones lineales, pero que tengamos claro que si vemos una relación como esta, sabemos que correspondería a una relación cuadrática, aunque desde la vertiente lineal sería una relación lineal nula, tanto esta como esta de aquí, ¿de acuerdo? A partir de esta información trabajaremos con tablas de frecuencias de doble entrada. Hasta ahora trabajábamos siempre con la información de una variable y teníamos las categorías de la variable y aquí las frecuencias absolutas, las acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas. Ahora lo que haremos será trabajar en la misma tabla las categorías de una variable y las categorías de otra variable. Será información que generalmente se plantea a partir de las frecuencias absolutas. Quiero que veamos el siguiente ejemplo. Mirad, aquí tenemos la información de una variable x con únicamente dos valores y una variable y con tres valores, 5, 6 y 9. Disponemos de esta información, ¿de acuerdo? Y me dicen, en este que tenemos 10, tenemos 25, tenemos 5, 20, 25, 15, ¿de acuerdo? 30, 50, 20, 40 y 60. En total tenemos 100 casos. A partir de aquí podemos estudiar las frecuencias o distribuciones marginales. Si esta es la variable x y esta es la variable y, yo puedo estudiar el total de x que son igual a 2, ¿de acuerdo? Podríamos estudiar el total de x que son igual a 2, que tenemos que son 40, ¿de acuerdo? Y el total de x que son igual a 3, que serían 60. Estos 10 corresponden básicamente a x que son 2, pero que también son una y de 5, ¿de acuerdo? Así es como leemos la información, no tendría mayor dificultad. Lo que ocurre que las marginales, como dice la palabra, se encuentran en los márgenes, ¿de acuerdo? Si yo busco cuál es el número total, que la y sea 5, que la y sea 5 sería 30.
que la y sea 6 sería 50, y que la y fuese 9 sería 20, ¿de acuerdo? x2, 40, y x igual a 3, 60. Pero también podemos mirar las distribuciones condicionadas, ¿de acuerdo? Condicionadas a, evidentemente, una categoría de alguna de las variables. Imaginaos que yo quiero mirar la información de x, pero condicionada a que la y fuese 5, ¿de acuerdo? Mirad, si yo estudiaba dentro de las x, sin hacer nada de condición, en genérico, en las x teníamos que el 40 eran doses y 60 eran treses. Por lo tanto, si yo planteaba las frecuencias marginales, encontraba la siguiente información, que si trabajábamos con la variable x sub i, teníamos 2 o 3, la frecuencia absoluta era 40 y 60. Por lo tanto, frecuencia acumulada sería en este caso 40-100, y la frecuencia relativa sería en este caso 40 entre 100, 0,40, 60 entre 100, 0,60, ¿verdad? Si trabajásemos con la y, hubiéramos planteado y sub i, tendríamos el 5, el 6 y el 9, y teníamos 30, 50 y 20. Total 100, que eran las frecuencias absolutas. Podríamos rellenar también la tabla. Ahora quiero trabajar con las condicionadas. Voy a trabajar la información de x, pero bajo la condición que la y sea 5, ¿de acuerdo? Cuando planteemos siempre la probabilidad de A bajo condición B, esto de aquí es la condición. Probabilidad de A si se da B, bajo la condición que se dé B. Si planteo esta información y trabajando la probabilidad de X bajo la condición que Y sea 5, ¿de acuerdo? Si planteásemos esta información, probabilidad de X bajo la condición que Y sea 5, tendríamos la siguiente información. Aquí tendríamos también el 2 y el 3, pero tendríamos 10 y 20. Así es lo que tendríamos si tenemos probabilidad o el estudio de las x cuando sabemos que la y es 5. Aquí podríamos también plantear las frecuencias absolutas acumuladas, que serían 10 y 30, y las frecuencias relativas, que serían 10 entre 30, que sería 1/3, y 20 entre 30, que sería 2/3, ¿verdad? Si me hubiesen preguntado la tabla de las frecuencias de x cuando la y sea igual a 9, cuando la y fuese igual a 9, hubiéramos planteado en este caso y igual a 9, 5, tenemos 2 y 3, y serían las frecuencias absolutas 5 y 15, ¿verdad? Por lo tanto, nos quedaría en este caso 5 y 20, frecuencias relativas 0,25 y 0,75. También podrían haber preguntado cuál es la tabla correspondiente a las síes bajo la condición que la x fuese 3. Aquí hubiéramos planteado, las síes pueden ser 5, 6 y 9, y que la x sea 3. Tendríamos la frecuencia absoluta 20, 25 y 15. En total, 60. Así es como plantearíamos la información correspondiente a las frecuencias relativas condicionadas. Así es como buscaríamos este tipo de ejercicios, y así es como buscamos las frecuencias relativas. En este caso, la frecuencia relativa sería 20 de 60, 1/3, 25 de 60 y 15 de 60, ¿de acuerdo? Así es como trabajamos la información de las frecuencias relativas condicionadas. Una vez dicho esto, también comentaros, por favor, el concepto de independencia. A partir de las tablas podemos mirar básicamente si dos sucesos o las dos variables son o no son independientes entre ellas. Si los valores de una variable dependiesen de la otra, entonces hablaríamos de dependencia. Si los valores de una variable no dependen, no vienen influidos por la otra variable, hablaríamos de independencia. Para verlo en una tabla será muy sencillo. Mirad, trabajamos con la tabla que anteriormente indicábamos. En este caso plantearíamos la siguiente información. Mirad, tenemos la tabla y para estudiar que las variables sean independientes se debería dar la siguiente circunstancia. Con la tabla será muy sencillo analizar esta información. Buscamos, por ejemplo, cuál es la frecuencia relativa de IJ, planteando en este caso, por ejemplo, la frecuencia de 2 y 5, ¿de acuerdo? X2 e Y5, que es 10
entre 100, ¿de acuerdo? Esta es la frecuencia relativa de que la x sea 2 y la y sea 5. Es el número donde confluyen entre el total de la muestra. Si esto fuese igual a la frecuencia cuando la x es 2, frecuencia relativa de x2, multiplicado por la frecuencia relativa de cuando la y es 5, si esto se cumple, entonces hablaremos en ese caso de que son independientes. En este caso, 10 entre 100 sería 0,1, la frecuencia correspondiente a que la x sea 2 sería 40 dividido en este caso entre 100, y la frecuencia que sea 5 sería 30 entre 100, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hacemos en este caso los correspondientes cálculos, no nos dará igual. Si esto nos es igual, deberíamos comprobar cada una, en este caso, de las 6 casillas posibles. Si todas fuesen iguales, hablaríamos de independencia. Cuando solamente una de ellas sea distinta, hablaremos ya de dependencia, ¿de acuerdo? Si todas fuesen iguales, serían independientes. Si una de ellas es distinta, ya hablamos que hay dependencia. En este caso, evidentemente, las variables son dependientes, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si buscásemos, por ejemplo, para que veamos otro ejemplo cualquiera, para buscar esta información tendríamos que comprobar que f, cuando x es 3 y la y es 6, tiene que ser igual a la f, la frecuencia relativa de x3 con cualquier valor de y, todo ello, en este caso, multiplicado por la f de cualquier valor de x e y6. 3, 6 sería este que es 25 de 100, y compruebo si es igual a, en este caso, la información de 3 es 60 entre 100, multiplicado por 50 entre 100. Esto no nos da igual y ya está, pero es que repito, aunque esto hubiera sido igual, no me importaba, pues solamente que una de ellas, una casilla, ya sea diferente, ya no podremos hablar de independencia, hablaremos que los sucesos son dependientes. Para que fuesen independientes, se debería cumplir esta igualdad en todas y cada una de las 6 casillas que podemos llegar a trabajar en este caso. Así es como resolveríamos la información. La frecuencia relativa de dos categorías debe ser igual a la multiplicación de las frecuencias relativas marginales de esas dos categorías. Si se cumpliese en todos los casos, independencia. Solo que no se cumpla en uno, ya hablaríamos que no hay independencia, es decir, habría dependencia. Una vez visto esto, podríamos ahora adentrarnos en las medidas de asociación lineal, cómo llevo a término los cálculos para calcular la información de si hay o no hay relación. Antes os lo comentaba, podemos trabajar con el gráfico y puede parecer que haya relación, pero a veces no disponemos ni de las tablas ni de la información correspondiente tampoco al gráfico, y tendremos distintas medidas no muy difíciles de buscar, a partir de las cuales podremos saber si hay o no hay relación lineal entre dos variables. Esto que empezaremos explicando en la siguiente clase. Hoy lo dejamos por aquí, como digo siempre, cualquier duda, cualquier consulta, no dudéis por favor en consultármela. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.